Welcome to another beautiful day on Friendship Island. Hello Kitty and her friends are ready for new players to join them on a video game adventure. In Hello Kitty Island Adventure, you journey to a mysterious island alongside Hello Kitty and all of her friends. You give them gifts, go on adventures, and build up your friendship with them to unlock the secrets behind the island. Previously an iOS exclusive, the game is now playable on Nintendo Switch and on PC via the Steam game service. We wanted to combine the life simulation aspects, so lots of cute characters, relationship building, really cozy gameplay, cooking and crafting, with the open world adventure genre. So going out into this magical world, exploring things, finding treasures, doing lots of collection and mastery work, and really exploring this sort of bountiful, brilliant area. The game lets players get creative with their character's appearance. You get to design your own Sanrio-style avatar. So basically someone who looks and feels a lot like Hello Kitty and friends, but you are your own unique character. Art mystery started at a garage sale here in Minnetonka. A simple painting bought for about $50 could be worth millions. Why? Because a team of specialists believe it's the lost work of Vincent van Gogh. In this box, an oil canvas painting depicting a man puffing a pipe at a beach. The title, Elamar. The LMI Group, an art research firm out of New York, bought this painting and believe it's a Van Gogh masterpiece. In the piece, a critical clue. Upon the acquisition of Elamar, a hair was discovered embedded in its surface. A single hair scrutinized by a team of specialists to identify any descendants who might provide a DNA match. A detailed approach documented the state of the hair before, during, and after removal, and photos taken under different lights and various angles. In consultation with the Trengen Lab at Rice University, Signature Science analyzed the hair sample using the field's most advanced DNA technologies. The result, inconclusive because of time and environmental exposure. But the presence of male DNA was detected. That's one of the reasons the group of specialists believe Elamar is a Van Gogh piece. And they found a finishing that he used to protect other canvases. Tras la primera llamada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, algunos expertos en temas migratorios consideran que este acercamiento es una señal positiva entre ambos mandatarios. Nayib Bukele puede ser un eje que apoye a consolidar agendas comunes centroamericanas para poder dialogar con Estados Unidos. Según un comunicado de la Casa Blanca, los dos líderes hablaron sobre cómo coordinarse para detener la inmigración ilegal y tomar medidas enérgicas contra bandas transnacionales como el Tren de Aragua. En la región del Triángulo Norte hay preocupación por las políticas migratorias del nuevo mandato de Trump. Esta mañana llegaron a Guatemala los primeros deportados. Estamos recibiendo a personas migrantes guatemaltecas retornadas desde Estados Unidos. A estas personas se les ha brindado todo el servicio de recepción que incluye desde el registro migratorio hasta el otorgamiento de algunos kits de alimentos, de ropa. La verdad que nos preocupa mucho lo migratorio, ¿verdad? Sobre la reacción que ha tenido ahorita el presidente de Estados Unidos, y estamos buscando alianzas, ideas, ¿verdad?, para poder reaccionar ante esta situación que se nos dio. El presidente Bukele no ha dado detalles sobre su agenda bilateral con el mandatario de Estados Unidos. Decenas de miles de venezolanos deben replantearse su futuro en Estados Unidos ante la anulación de la extensión de 180 días del alivio migratorio TPS, otorgado semanas atrás por el entonces presidente Joe Biden. Así nos dijo esta madre, cuyos familiares están amparados por este recurso y teme mostrar su nombre y rostro. Esta preocupación es advertida por organizaciones a favor de libertades civiles, quienes expresan inquietud por el destino incierto de estos venezolanos. Vamos a apoyar todas las iniciativas de llevar esta decisión a corte, porque la extensión del TPS para los venezolanos se da
basado en el hecho de que la situación en Venezuela no solo no ha mejorado, sino que se ha puesto aún peor, que es aún más grave de lo que era. Pues está colocando como criminales a venezolanos que han venido huyendo de una situación de grave crisis en Venezuela, y pareciera que la grave crisis en Venezuela se ha resuelto, que hay un gobierno legítimo y que estos venezolanos podrían regresar a territorio venezolano, lo cual me parece sumamente grave. Mientras tanto, venezolanos y organizaciones sin fines de lucro conservadoras se han sorprendido por esta decisión. Algunos consideran injusto que afecte a todos los venezolanos potencialmente beneficiados por TPS. El hecho de que haya organizaciones o no que estén apoyando, hayamos apoyado al presidente Trump, no tiene nada que ver con el hecho de que apoyemos o no una deportación de los venezolanos o una deportación masiva. Simplemente queremos lo mejor para este país porque aquí vivimos nosotros. Hay mucha gente que está aquí por razones que conocemos de Venezuela y que vienen a trabajar, vienen a estudiar, buscar un futuro mejor para sus hijos. La cancelación de esta extensión pondría en riesgo a unos 600,000 venezolanos que viven en Estados Unidos. Es el reporte. Soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Tele Aruba. I'd like to request a moment of silence for the victims and their families, please. Con un momento de silencio, el presidente Donald Trump rindió honor a las víctimas de la colisión entre el jet de American Airlines y un helicóptero militar sobre las aguas del río Potomac en Washington, donde las autoridades continúan recolectando evidencia para determinar qué ocasionó el siniestro. No sabemos qué ocasionó este accidente, pero tenemos algunas opiniones e ideas muy sólidas. El mandatario responsabilizó por el accidente a los previos gobiernos demócratas, a los que acusó sin presentar evidencias de rebajar los estándares al contratar a controladores aéreos. Y hay cosas en las que hay que basarse en la capacidad intelectual, hay que basarse en la calidad psicológica, y la calidad psicológica es un elemento muy importante. Trump dijo que ambas aeronaves se movilizaban en el mismo nivel. No obstante, reiteró que autoridades federales y militares desarrollarán una investigación exhaustiva. Esto mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aceptó responsabilidad del ejército en este incidente a pesar de haber dicho que el piloto del Black Hawk, asignado a la Brigada de Aviación del Ejército, formaba parte de un equipo con experiencia. Trágicamente, anoche se cometió un error y creo que el presidente tiene razón. Hubo algún tipo de problema de elevación que comenzamos a investigar de inmediato a nivel del Departamento de Defensa y del Ejército. Más de 400 funcionarios de diversas agencias están desplegados en la zona del desastre. La reconstrucción del accidente y la determinación de sus causas pueden prolongarse hasta por un año, de acuerdo con expertos consultados por La Voz de América. Hay variables de estudio, falta de comunicación entre las aeronaves que operan en frecuencias de radio distintas, cambio de ruta de aterrizaje, además de visibilidad. El piloto yo no entiendo, si estaban ellos utilizando uno de estos aparatos para ver de noche, que yo lo he usado y son bastante conflictivos porque a veces te causa dolor de cabeza si hay muchas luces. Toda la zona de Washington es muy alumbrada, es luces por todos lados, parece un árbol de Navidad. Desde la Casa Blanca también declaró el vicepresidente J.D. Vance, quien criticó los estándares del personal en materia aeronáutica que fueron contratados en la anterior administración, algo que rechazó en redes sociales el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la Casa Blanca para Tele Aruba.